Avisarles que esto se va a grabar en la nube para, en el fondo, que Natalia tenga un registro de la actividad. Mi nombre es Carolina Venegas, yo soy coordinadora del área de admisión y difusión de la Universidad Andrés Bello, y el día de hoy tenemos una actividad que está enfocada, ¿verdad?, más en salud mental, en parentalidad positiva, ¿verdad? La persona que va a dictar esta charla va a ser Felipe Álvarez, así que para no quitarles más tiempo, les voy a dejar con él. Felipe. Bien, muchas gracias, Carol. Bueno, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a este espacio, espero que sea una instancia de aprendizaje, una instancia que les sirva y por supuesto, ojalá dentro de lo posible una instancia agradable, porque obviamente ya con el horario, imagino probablemente la gran mayoría quizás saliendo de alguna jornada laboral o de alguna situación de terminar la jornada, puede ser un poquitito más agotador, así que bueno, espero que también sea un espacio donde lo puedan pasar bien. Voy a comenzar principalmente presentándome. Mi nombre es Felipe Álvarez, soy psicólogo, tengo un magíster en psicología clínica, tengo un diplomado en educación emocional y me dedico hace varios años ya a trabajar en el ámbito de la educación. Hago capacitaciones en servicios de salud, CESFAM, COSAM, hospitales, clínicas, donde hago intervenciones principalmente sobre promoción de salud mental o gestión de equipos. Soy el fundador de la consultora Quimeras, una consultora que trabaja de forma colaborativa con la Universidad Andrés Bello hace aproximadamente 4 o 5 años, donde lo que hemos hecho es crear espacios de diálogo, de aprendizaje y de enseñanza sobre temáticas vinculadas a la salud mental y la educación integral. Y adicionalmente a eso, me dedico a la docencia en instituciones de educación superior y a crear espacios de contención emocional a estudiantes universitarios, sobre todo egresados de Derecho antes de realizar su examen de grado. Es un poquitito lo que hago y tal como venía comentando, ¿cierto, Carolina? Y por la gestión que hizo con Natalia, hemos diseñado y preparado una actividad que está enmarcada en el concepto y en la temática de la parentalidad positiva. Parentalidad positiva que imagino, por supuesto, eh, puede haber generado algún tipo de interés, sobre todo en este tiempo, con los grandes desafíos que ha implicado el fenómeno de la pandemia, lo que fueron estos años de limitaciones en la socialización, con los hijos e hijas, ¿cierto?, dentro de la casa, con ciertas restricciones que pudo de alguna u otra forma producir alguna diferencia en cómo siguen su desarrollo, en cómo van gestionando sus distintas habilidades evolutivas. Y es producto de eso, ¿cierto?, que la idea es que podamos tener un espacio donde todos estos temas se puedan ir conduciendo para darle un camino y un sentido. Ahora, como les decía, espero que la actividad sea lo más grata posible y hace un tiempo yo vengo incorporando en todas mis temáticas la incorporación de dos cosas que personalmente a mí me gustan mucho, las tengo como hobbies, que son la magia y el humor. Por lo tanto, de vez en cuando incorporo un par de trucos de magia, sobre todo al inicio, como para generar un poco una diferenciación. Lo primero, bueno, les quería mostrar, fíjense que tengo una varita mágica, porque un mago obviamente tiene que tener una varita mágica. Tengo una cajita, pero un pequeño movimiento, hago aparecer una flor, ¿sí? O por ejemplo, tengo acá un papelito que les quiero compartir, mostrar, tengo acá en el bolsillo. Por acá está, no lo tengo, pero cartas que salen, por ejemplo, de la boca, o bueno, otros trucos que eventualmente podríamos realizar un poquito más adelante. La verdad es que la idea de esto es que sea una instancia un poco distinta, donde si tienen dudas durante la presentación las puedan ir dejando en el chat, si tienen inquietudes también las puedan compartir, por supuesto, e incluso reflexiones que quizá a todos nos pudiesen contribuir desde alguna experiencia personal o alguna experiencia previa que hayan tenido. Dicho eso, la presentación obviamente tiene una estructura donde vamos a ir viendo unas diapositivas, ¿cierto?, que están preparadas para que puedan ir siguiendo un poco el hilo de lo que yo les voy compartiendo. Y lo primero es contarles que la estructura de la presentación está pensada en, primero, hablar un poquitito del rol de la maternidad y la paternidad, entender cuáles son los roles que están vinculados de alguna forma a nivel quizá cultural o a nivel familiar, de hecho, ver un poquitito las teorías del apego y tratando de situarlas un poco hacia el presente con los grandes desafíos que hay al día de hoy. Vamos a hablar del concepto específicamente parentalidad positiva y finalmente dos de los grandes desafíos que hay al día de hoy que tiene que ver con básicamente la educación de las emociones y la educación integral. Antes de comenzar, quería comentarle, Caro o Natalia, no sé si están por ahí, pero hay una persona, Pablo, me comenta que quiere acceso a la sesión
porque se intenta conectar desde el computador para que lo puedan ayudar, por favor. ¿Sí? Ya se le dio el acceso. Súper, muchas gracias. Dicho esto, bueno, contexto de maternidad y paternidad. Les voy a decir algunas cosas que quizá ustedes saben o que alguna vez habrán escuchado, pero a veces las perdemos de vista. Lo primero es que nadie nace sabiendo cómo ser padre o madre. Es un desafío que todas las personas terminan aprendiendo en un proceso. No hay pautas únicas, no hay métodos, fórmulas mágicas. Todas las personas se enfrentan a este desafío de la paternidad y la maternidad, que además de un desafío también es una experiencia muy bonita, por supuesto, siempre y cuando uno logra vivirla y logra desarrollarlo de una forma adecuada. Y es por eso que muchas veces como padres o madres nos podemos sentir quizá desafiados a una situación donde nos vemos sobrepasados, donde quizás sentimos que no estamos siendo capaces de educar o criar de forma apropiada a nuestros hijos. Muchas veces hay otros momentos donde la intromisión de otras personas o figuras familiares pueden tratar de proponer sus propias formas de cómo se debe gestionar la crianza, y eso a veces choca con distintos estilos. Hay gente que fue criada en distintos tiempos. Las generaciones más antiguas, por lo general, tienen una crianza mucho más formal, más estructurada, más conservadora, mientras que las generaciones de ahora tienden a tener una crianza mucho más libre, mucho más lúdica, mucho más desde el cariño. Pero no solamente basta con una o con la otra, sino que todas estas tienen distintos tipos de repercusión. Y eso se explica por distintos motivos. Por ejemplo, el contexto cultural. En el contexto cultural en el que vivimos hoy en día, el desafío de la maternidad y la paternidad es distinto a como era hace 100 años, hace 50 o hace 20 incluso. Incluso antes de la pandemia. Ha cambiado mucho lo que tiene que ver con cómo las personas se relacionan, ha cambiado mucho lo que tiene que ver con los sistemas de educación, ha cambiado mucho con respecto a los sistemas laborales, y todo eso implica que uno tiene que constantemente mantener una actividad, o sea, una actitud de flexibilidad y de adaptación frente a los grandes desafíos que se nos presentan. Quizá uno de los desafíos más grandes del contexto actual son dos. Uno, la tecnología. La tecnología es un temazo tremendamente relevante, sobre todo para evitar problemas como el ghosting, el gaslighting, fenómenos, por ejemplo, como las adicciones a las redes sociales, entre otros. Los retos que surgen por TikTok, por Instagram, son algunos de los desafíos que tienen que ver con cómo como padres podemos supervisar un uso correcto y responsable de las redes sociales y de Internet o las tecnologías. Y por otro lado, creo que uno de los grandes desafíos, y esto lo comento más a modo de hipótesis, es el tema del cambio climático o los problemas que se nos vienen medioambientalmente. Muchos especialistas en psicología se han pronunciado al respecto de este tema, y muchos coinciden en que una de las patologías del futuro, como respuestas a la depresión, como respuestas de trastornos del ánimo o cierta como desesperanza, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, va a surgir producto del daño al medio ambiente. No son pocas las personas que coinciden en que los chicos y chicas del día de hoy, probablemente de aquí a unos años, puedan sufrir como una especie de desesperanza frente a la vida, porque es como vivir en un mundo donde creen que el daño ya es irreparable y que sus consecuencias ya les afectan. Por lo tanto, hay que también de alguna u otra forma tratar de, en la medida de lo posible, por supuesto, ir trabajando de forma complementaria, colaborativa con los hijos, hijas, en el sentido de crear un entorno que les haga sentirse parte del cambio, que les permita que sientan que haya de alguna u otra forma un compromiso con el medio ambiente. Eso reduce las sensaciones de culpa que pudiesen haber a futuro, y esto implica de a poquitito ir incorporando hábitos sostenibles, sustentables, el tema de reciclaje, en temas vinculados, por ejemplo, a la producción de la menor cantidad de residuos, entre otros. O sea, la idea es que ellos puedan ir disminuyendo su percepción del riesgo y del daño que hay al medio ambiente. Eso como una hipótesis creo yo que es muy relevante sobre algunos desafíos que vienen a futuro, y ojo, que lo comento también desde la experiencia, que lo he visto en muchos casos, tendencias como una orientación patológica de chicos o chicas que creen que esto les afecta en exceso. Otro punto relevante dentro del contexto de la paternidad y la maternidad, creo que tiene que ver con las historias familiares. Y esto es tremendamente relevante. En psicología también se ha estudiado mucho. Hay una teoría que es la teoría del mito familiar. ¿Qué es el mito familiar? Por lo general, tenemos la tendencia a repetir historias
a repetir patrones a nivel familiar. Si mi padre me criaba y me educaba con la correa, probablemente yo cuando eduque a mis hijos lo voy a hacer con la correa, porque hemos aprendido ese patrón de comportamiento. Obviamente uno puede generar un quiebre. Y el problema de esto es que no toda la gente se da cuenta que repite el mito familiar. Pongo el caso quizá más extremo del tema de la crianza al golpe, pero hay otros más claros. Por ejemplo, hay familias donde la crianza no era tan afectiva, no era tanto del abrazo, no era tanto del te amo hijo. Entonces son chicos o chicas que crecen en un entorno donde hay una expresión de cariño, de afecto, que existe, pero que no se materializa tanto. Entonces el hijo o la hija sabe que lo quieren, pero no se lo dicen o no lo siente tanto. Entonces eso genera un poquitito de conflicto. Yo creo que es importante que las familias, sobre todo que hayan sido criadas quizá en un contexto donde no se transmitía tanto el cariño, también puedan romper esas barreras y ser capaces de acercarse a su hijo y decirle todo lo que sienten, tomarse el tiempo para generar ese enlace, ese vínculo y transmitirles, ¿cierto?, esa presencia, ese rol, esa pasión con la que finalmente se ejerce muchas veces la paternidad o la maternidad, pero de forma transparente. Ahí es donde finalmente encaja más el concepto de familia, porque son todas las personas las que están involucradas como núcleo, ¿cierto? Quienes contribuyen a que la maternidad y la paternidad se pueda ejecutar y desarrollar de una forma apropiada. Y de hecho, si uno revisa, esta presentación estaba creada antes del proceso constituyente, pero la constitución que rige actualmente a nivel nacional ya señala desde el primer artículo, ¿cierto?, que la familia es el núcleo central de la sociedad. Por lo tanto, la forma en que como familia nosotros nos vinculamos, la forma en que la familia se apoya y cómo a través del vínculo, la cercanía, el compromiso, la responsabilidad, la crianza, la disciplina, uno puede lograr, ¿cierto?, adicionalmente no solamente crear un buen núcleo familiar, sino que contribuir a que nuestro entorno social también vaya siendo cada vez más favorable y más adecuado. Y entonces con estos antecedentes, con estos puntos, que son algunos más personales, otros más culturales, del contexto, algunos más quizá sociales, todos estos contribuyen a que uno de alguna forma pueda ir entendiendo cuáles son los roles. Esto es complejo porque hoy en día que está tan en boga este feminismo actual, hoy en día que está tan de moda todos los temas que tienen que ver con la equidad de género, eso genera un cambio también de paradigma, que no es malo ni es bueno por sí mismo, sino que es un cambio que tiene ventajas, desventajas. Por ejemplo, a nivel de los roles siempre han estado establecidos. Maternidad y paternidad tienen que ver con ser capaces de satisfacer las necesidades básicas de los hijos. Cuidado físico, social, emocional, ser capaces de promover su desarrollo integral, de desarrollar sus capacidades cognitivas, estimular su pensamiento, su creatividad, sus habilidades artísticas, las habilidades manuales, ser capaces de promover los valores, los principios, ser capaces de entregarles todo esto, este marco de herramientas que les va a contribuir para que el día de mañana se puedan desenvolver y desempeñar muy bien. Todo eso tiene vínculos también con cómo nosotros los vamos educando y la forma en que nos comunicamos y transmitimos nuestras emociones y sentimientos frente a ellos. Todos estos elementos son la base de los roles familiares. Obviamente estos roles a veces los cumple más una persona que otra. Y estos tienen que ser absolutamente compartidos. Tanto madre como padre deben de forma equitativa cumplir estos roles. Por dos motivos. Uno, porque si una figura familiar prioriza o realiza un rol superior a la otra persona, eso genera una dificultad en los vínculos. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, yo soy el hijo de una familia y mi mamá es muy afectiva, muy cariñosa, me dice que me quiere, que me ama, que me abraza y nos hacemos cariño, pero mi padre me trata bien, todo bien, pero no me trata de la misma forma, probablemente yo voy a tener una tendencia como hijo a facilitar mi vínculo afectivo con mi madre, no con mi padre. Y eso debiese ser equitativo, tanto con el cuidado físico, con el social. Padre y madre deben estar encausados en esta perspectiva de ambos cumplir los roles de forma satisfactoria, porque esto contribuye a un fenómeno fundamental, que es establece un buen marco de confianza con el hijo o la hija. Ese marco de confianza va a ser fundamental, porque a futuro, cuando a nuestro hijo o hija le pase algo, ¿a quién va a recurrir? A la figura de confianza. Si la figura de confianza
no se ha establecido previamente, probablemente a nuestro hijo o hija le va a costar pedirnos ayuda y nos va a costar también poder ayudarle, porque no vamos a entender qué es lo que le pasa o qué es lo que necesita. Entonces, es en este punto donde ambas figuras deben consolidar un vínculo de confianza. Y ese vínculo de confianza se va construyendo con el tiempo. Y ese tiempo está establecido desde que nacen. Los chicos, las chicas, ¿cierto? Si lo vemos desde las teorías evolutivas, pasan por distintos periodos. Existe el periodo prenatal, el periodo del neonato, existe el periodo, ¿cierto?, de la niñez, luego pasamos un poquito a la pubertad, la adolescencia, la juventud. En cada uno de estos periodos hay distintos desafíos. Se sabe científicamente, esto está comprobado, se ha estudiado, y no solamente por uno, sino que por millones de estudios, que la estimulación temprana desde el vientre de la madre ya es relevante. Esto quiere decir que desde el embarazo, el vínculo con la figura paterna y materna y familiares ya se empieza a consolidar. Los hijos o hijas en el vientre de la madre ya comienzan a reaccionar a los estímulos, ya comienzan a asociar información, sobre todo desde que se empieza a formar el sistema nervioso. Por lo tanto, este punto ya es un buen punto de partida. Tenemos que, desde el vientre, tratarlos con cariño, hablarles suavemente, dulce, ser capaces de ir transformando esa experiencia de la maternidad para que también la madre se sienta en un entorno acogedor y que de esa forma ella, al momento de transmitir su química emocional a los bebés, lo haga de una forma adecuada. Recuerden que todo lo que le pasa a la madre también se transmite y se comunica al bebé a través principalmente de la placenta y del cordón umbilical. Por lo tanto, ya desde el periodo del embarazo es muy importante cuidar esto. Ahora ya pensemos que el bebé nace y resulta que en la naturaleza la madre por excelencia es la principal cuidadora. Esto, si lo vemos en todos los animales mamíferos, es así. Y la característica de lo que les estoy planteando significa que en los primeros momentos de vida la madre va a ser quien, a través de la alimentación y a través del contacto físico y el cuidado, va a permitir que el bebé se sienta en un espacio de contención y un espacio seguro. Ahora, eso no significa que el padre no tenga un rol ni una función, al contrario, el padre complementa y construye ese entorno de forma complementaria con la madre. Y es ahí, en ese vínculo, donde el bebé se empieza a desarrollar un entorno seguro. Eso es muy interesante porque fue en parte algunos de los antecedentes que John Bowlby, un psicoanalista, empezó a utilizar para la creación de su modelo teórico, que es la teoría del apego. La teoría del apego nos dice que cuando nosotros somos muy pequeñitos, generamos un vínculo afectivo, emocional con ciertas figuras, sobre todo, o bien nuestra madre o nuestro padre, o una persona a nuestro cuidado, que se establece desde muy temprana edad y que suele perdurar durante gran parte de nuestra vida o casi toda nuestra vida. Esto dice que en la medida que los animales satisfacen ciertas necesidades de protección, de cuidado y de alimentación, las crías, sus cachorros, se sienten en un entorno seguro, adecuado, y producto de eso pueden desarrollarse de una forma apropiada. Lo interesante de esto es que el ser humano no está excluido de esta situación. Se sabe incluso que los chicos, por ejemplo, que crecen en un entorno donde, por ejemplo, si yo tomaba en brazos a mi hijo y se me cae, se golpea, él se va a empezar a sentir en un entorno inseguro, se va a sentir desprotegido y eso va a afectar su desarrollo, su confianza con otras personas, la forma en que empieza a socializar en las tempranas edades. Y todo eso debemos ir teniéndolo con cuidado. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Donald Winnicott, que dice que hay tres funciones esenciales que uno debiese cumplir, que tiene que ver con la manipulación, como el cariño, el contacto físico, el sostenimiento, esto de la seguridad y la confianza en cómo yo tengo el bebé, etc. Y adicionalmente la presentación de objetos, que esto es entregarles las herramientas para que descubran el mundo, que estimulen su creatividad, su desarrollo, sus motricidades. Esas tres funciones a muy temprana edad también son muy relevantes. Desde ese periodo, desde muy temprana edad, es donde se empiezan a generar estos vínculos de apego. Y como les comentaba, ¿cierto? Existen distintos tipos de vínculos de apego. ¿Por qué? Porque el cachorro humano es absolutamente dependiente. Las crías humanas son dependientes de su padre, de su madre. Sin ellos no podrían, por su propia cuenta, desarrollarse ni sobrevivir. Hay un experimento incluso, que es el experimento de Harlow, que
a través de algunas situaciones de laboratorio, lograron confirmar y ratificar la teoría de que los animales, incluso los mamíferos, tienden a tener una preferencia por una persona más que por la satisfacción de una necesidad específica. Por ejemplo, si yo estoy frente a una situación de miedo y tengo alimento, o tengo a mi madre o a mi padre, voy a preferir acercarme a mi madre o padre que primeramente satisfacer el hambre. ¿Por qué? Porque se sabe que ese vínculo produce una sensación de protección, de proveer, y eso ayuda a que el bebé se sienta en un buen entorno. Todo esto que les estoy comentando, yo sé que obviamente ustedes tienen probablemente hijos un poquito más grandes de lo que estamos conversando, pero es relevante porque aquí se van construyendo algunos de los principios o de los primeros puntos, por supuesto, que van a impactar en el periodo en el que pueden estar sus hijos o por supuesto quizá también los tengan. Y acá lo que les comentaba es que se crean distintos tipos de apego. Hay un apego que es el seguro, que es el apego que ojalá todas las personas pudiésemos tratar de optar. ¿Qué significa esto? Que hay un entorno suficientemente contenedor, suficientemente proveedor, un entorno que ha sido adecuado, donde hay confianza, donde hay cariño, afecto, y eso permite que el bebé se pueda desempeñar de una forma absolutamente completa. Está el apego ansioso, que produce un cierto temor, sobre todo porque hay un vínculo que es difícil de separar porque todavía no se estimula la autonomía del bebé o del niño. El tipo de apego ambivalente es un vínculo donde a veces se producen comunicaciones adversas, lo que se conoce como doble vínculo en psicología, que es yo le entrego un mensaje y le entrego al mismo tiempo un mensaje opuesto. Es como que yo le diga a mi hijo te quiero y le doy una palmada. Eh, una palmada es una agresión. Entonces, mi hijo recibe la noción de que lo estoy dañando, pero le digo que lo quiero. O sea, recibo información contradictoria. Cuando se produce eso, también se produce un poco esta sensación de ambivalencia, como que a veces me quiere o a veces no me quiere, y eso lo hace dudar. Y entonces tiene un comportamiento que oscila, a veces sí y a veces no. Y el evitativo suele ser un vínculo que no se ha consolidado, muy complejo, y marca la necesidad de que, por lo general, los niños evitativos se vuelven muy independientes a muy temprana edad, y eso es complejo, porque no logran pasar por todas las etapas donde reciben el apoyo o las herramientas de otra figura que les pueda ayudar. Lo que les estoy diciendo es que los chiquititos a muy temprana edad empiezan a tener preferencias sobre cómo se van a vincular con el resto. Los chicos, por ejemplo, que tienen un apego seguro, cuando tienen una dificultad y no están los padres, por ejemplo, se pueden angustiar, pueden preocuparse, pero basta con que aparezca el padre o madre y se van a poder calmar. El ansioso, por lo general, si pasa algo, se va a desesperar y va a necesitar que esté el padre o la madre. Y cuando llegue, se va a demorar un poco en calmarse. El ambivalente a veces va a buscar al padre o la madre, a veces no lo va a hacer, va a ir cambiando y no va a tener mucha claridad cuál es la mejor forma en que se desenvuelve. Y el evitativo, por lo general, si le pasa algo, ni siquiera va a preocuparse del padre o la madre, va a tratar de encontrar una solución porque no confía o no se siente en un entorno seguro. Esto se ha ido estudiando, al día de hoy se sabe que, o hay algunas teorías que sostienen que son más tipos de apego, pero estos son como los tradicionales de Bowlby. Y con esto, lo interesante es que uno puede empezar a establecer y pensar en la parentalidad positiva, efectivamente. La parentalidad positiva es un concepto que surgió en el siglo XXI y lo que busca es generar un entorno que promueva que las familias puedan crear un entorno de desarrollo favorable, un desarrollo integral apropiado, de socialización, de las emociones, de la educación integral finalmente que necesitan los hijos. Y esto es interesante también porque para promover el desarrollo de la socialización y todas estas características en los hijos, hay un desafío. Podría aquí hacerles una pregunta como para ver más o menos qué nociones se les viene a la mente, pero si yo quisiera estimular la socialización de mi hijo y no me voy a lo tradicional, así como lo institucional, es decir, no es que solamente vaya a usar el jardín o no es que solamente vaya a usar el colegio. ¿De qué otra forma yo estimulo la socialización de mis hijos? No sé si alguien tiene alguna idea por ello o alguna experiencia que quieran compartir en el chat. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción que quiera compartir?
No. Yo puedo compartir, Felipe, que en general yo tengo, ¿se escucha o no? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, yo tengo solo un hijo Ujú. y en general igual es pequeño, es más chico de la orientación de las charlas, pero en general el tema de la sociabilidad primero pasó por el tema de escolarizarlo en el jardín, pero siempre trato como de buscar en las instancias donde hayan más niños, porque no tengo muchos niños cercanos dentro de mi hogar, entonces estar rodeado de muchos adultos. Entonces creo Claro. que una de las estrategias en general para mí es poder ver toda instancia social viable en la cual él pueda compartir con un otro, pero igual de repente esas instancias no se dan y efectivamente paso como solo por experimentar más la parte como académica desde el punto de vista de la realidad misma. Perfecto. Súper bueno el punto, Natalia, porque de hecho era una referencia que quería comentarles, que si no nos vamos directamente a la institucionalidad, a los jardines o a la educación estandarizada, lo que nos encontramos es con depende de mi realidad. Es decir, si en mi familia hay muchos chiquititos, probablemente se va a favorecer muy bien la socialización. Pero si no los hay, me veo enfrentado a dónde los busco, porque necesito que también tenga la oportunidad de interactuar en otros lugares. Eh, y esto es muy relevante porque tenemos que de alguna u otra forma promover esa estimulación social. Sin ir más lejos, podríamos pensar incluso que quizá en el jardín o en el colegio o en donde esté, quizá tampoco se lleva muy bien con sus compañeros por distintos motivos. Eh, por lo tanto, hay que crear espacios donde puedan interactuar por varios motivos, porque cuando los chiquititos están en un periodo de desarrollo, y ojo, aquí ya es transversal, desde chiquititos de 5 o 6 años, ya ingresando a la escolaridad, hasta los chicos más grandes, pero necesitan estar y compartir con personas de su edad. ¿Por qué? Porque es en ese momento en el que comparten con personas de su edad que pueden desarrollar, o sea, que se pueden desarrollar de forma progresiva y acorde a lo que requieren por su periodo evolutivo. Si no, si los chicos interactúan mucho con otras personas de otros rangos etarios, lo que pasa es que se altera su proceso de desarrollo. Por eso es que hay chicos que a veces son tan adultizados y que hablan o comprenden o se manejan en temáticas que quizá no son apropiadas para su periodo. Por eso es que hay otros chicos que son a veces más infantilizados, porque a veces interactúan con otros chicos mucho más pequeñitos. Por lo tanto, hay que tratar de crear un entorno donde puedan desarrollarse con chicos que estén más o menos en su mismo periodo evolutivo. Ahí, Por ahí Felipe, pusieron en el sí, chat igual sí una opinión. lo que decía Marité, yo sé que está levantando la manito, no sé si eh, la leo o la quieres compartir ahí hablando. Mira, yo escuché la última parte que dijiste, Felipe, y la verdad es que para mí en un momento de la vida de una de mis hijas, porque tengo 4 hijos, 3 mujeres y un hombre, tengo una hija de 28 años y soy abuela, Ya. pero una de mis hijas ha sido muy difícil su crianza, y la verdad es que a ella le cuesta mucho relacionarse con sus pares, con, con los niños y niñas de su edad. Recién ahora ella está aprendiendo a socializar y claro, a veces cuando se porta mal, como uno dice, trato de impedirle que salga, pero claro, no ha costado tanto que ella se relacione con sus pares que tiendo a ceder en ese aspecto. Es súper difícil el tema de la relación. Yo hago cosas de acción social y también trato de que ellos vean esa realidad. De hecho, este sábado lo llevo a un hogar a preparar una once y claro, a veces mi marido me dice así como, ¿para qué te sirve? Y yo, a mí me sirve, me gusta, pero también le sirve a mis hijos. O sea, mis hijos ven que la mamá es capaz de relacionarse, de hacer cosas por otros. Y ellos también tienen que aprender desde eso, porque nosotros no tenemos familia aquí en Santiago. Por lo tanto, su entorno son sus pares en el colegio o mi familia fuera de Santiago. Entonces, en ese sentido se nos hace difícil. Yo conozco gente que siempre están en actividades. Tengo una amiga que jamás me puedo topar con ella porque siempre está haciendo cosas. Y a nosotros no nos pasa. Entonces, cada oportunidad que tengo de que ellos se relacionen fuera de casa, aun cuando a veces siento que necesitan tener restricciones,
igual cedo, porque es súper importante, en mi caso, que ella se relacione, porque ha sido muy, muy difícil, de los 3 años que es difícil. Exactamente. Oye, Marita, muchas gracias por la experiencia, por lo que compartes. Quería tomar un par de nociones de lo que habías dicho. Lo primero, es una pregunta que creo que es fundamental. ¿Esta dificultad que tiene para socializar siempre ha sido así o crees que es distinta ahora, post pandemia o durante la pandemia? De hecho, que quizá todavía no terminamos con este espacio. Mira, para ella fue mucho más difícil antes de pandemia. Ella iba a otro colegio y no fue muy bien tratada. Ujú. Y como además tiene una personalidad más impulsiva, nos costó muchísimo. Yo creo que ahora, post pandemia, se ha relacionado mucho mejor. Creo que el colegio también ayuda bastante. Eh, y el colegio tiene buenos protocolos de trato entre los niños, para no decir de bullying. Perfecto. Entonces, hay ciertas cosas que no se permiten que se permitían en otro colegio, donde sí era muy difícil. Ella no se relacionaba con los niños de su edad, en algún momento se iba a la sala del hermano más chico, o se juntaba con los niños de media que no tenían nada que ver con ella. Entonces, Claro. fue un periodo... Lo encuentro tremendamente positivo por dos motivos. Lo primero es que se ha ido mejorando, significa que no solamente es una mejoría así como que va bien, sino que es muy buen indicador, porque lo más probable es que post pandemia, si no hubiesen estado estas intervenciones y estos protocolos y cambios, podría verse aún más empeorada esta situación. Lo pongo, por ejemplo, uno de los índices que más subió durante y post pandemia son los síntomas de agorafobia, de esta sensación como de no quiero estar, o fobias sociales, por así decirle también, o trastornos, por ejemplo, de estrés. Por lo tanto, se ha dificultado mucho, sobre todo en los adolescentes. Yo quiero compartir acá algo que personalmente me preocupa mucho, y es que en lo que va del año, con las intervenciones que hemos hecho en colegios, esto no me lo había visto nunca, pero he visto más de 100 casos de intento de ideación suicida en lo que va del año en los colegios en los que he ido. No en todos pasa, no en todos los colegios pasa, pero nunca había visto 100 casos en un año en los colegios en los que voy. Y ahora es una realidad que se ha, pero detonado, y tiene mucho que ver con los problemas, con el contexto que estamos viviendo, con los desafíos, como les contaba. Por lo tanto, Marité, me alegro mucho que esto de a poquitito vaya mejorando, porque creo que para la realidad de muchos chicos, adolescentes sobre todo, he visto que ha sido uno de los grandes desafíos de este momento y que no todos lo han podido lidiar muy bien. De hecho, acá yo siempre comparto una reflexión muy relevante, que es que el ser humano tiene dos habilidades muy buenas para la socialización. Uno es la regulación emocional y otro es la contención emocional. La regulación emocional nosotros la adquirimos principalmente a través de las experiencias tempranas. Por ejemplo, si yo soy muy pequeño y quiero algo en el supermercado y mi mamá o mi papá me dicen que no, yo puedo frustrarme. Pero yo siendo muy pequeño no sé lo que es la frustración. Por lo tanto, puede que agarre el todo y lo empiece a botar, que me ponga a correr, que grite, que salte, o bien puede que me amurre o tengo distintas formas de responder. Cuando a un chico le pasa eso, hay que permitirle que de a poco vaya desarrollando esas capacidades para tolerar esa experiencia de frustración o de desánimo o de miedo. Hay que permitirles conectarse de a poquitito con esas emociones. Y así nosotros desde temprana edad vamos aprendiendo cómo nos regulamos emocionalmente. Y por eso es que un adulto relativamente funcional, adecuado, cuando se enoja puede respirar profundamente y quizás se calma, o cuando tiene alguna dificultad X, tiene, no sé, cuenta hasta 10 o hace distintas cositas, ¿cierto? Para tratar de modular esa emoción. Lo interesante es que la regulación emocional es una habilidad propia. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en una situación cotidiana, puedo regularme emocionalmente. El problema es que la regulación emocional no es la herramienta perfecta, tiene falencias. ¿Cuál es la falencia? Que no funciona para todos los contextos. Y cuando nos enfrentamos a la pandemia, lo que pasó fue que nos enfrentamos a un cambio, a una situación de crisis, de hecho definida de manual, que es un cambio drástico en un breve periodo de tiempo, y que significa necesariamente que tenemos que adaptarnos a ese cambio.
Si cuando yo tenía un problema antes hacía tal cosa, ahora en pandemia probablemente yo intente hacer lo mismo, pero quizás no me produzca el mismo resultado. Y lo más probable es que no lo haga. Y es ahí donde aparece esta segunda habilidad que yo les hablaba, que es de la contención emocional. Cuando mi capacidad de regulación propia no funciona, probablemente necesito que otra persona me pueda regular a mí. Ahí es donde entra la contención emocional, porque la regulación es propia, la contención implica un tercero. Hay otra persona que desde su abrazo, desde su apoyo, desde su compañía, desde sus palabras, desde su cariño, me logra tranquilizar. Y eso yo creo que es algo esencial, sobre todo en este periodo que no podemos dejar de lado dentro del rol de la parentalidad, quizá en este periodo que estamos viviendo con estos desafíos. Es decir, si nuestros hijos, hijas les está pasando algo en este momento, tratemos de estimular el contacto físico, el abrazo, el cariño, o de estimular hábitos saludables. Eso también puede ser fundamental. El ciclo del sueño, algo fundamental, sobre todo a quienes tengan quizá hijos más adolescentes. Con la tecnología los niños están durmiendo menos de 7, 6 horas al día y un adolescente debe dormir entre 9 a 12 horas por los desafíos del desarrollo del periodo. Por lo tanto, ahí tenemos otro antecedente. Otro tema más, por ejemplo, que es lo que les hablaba un poquitito de la tecnología. Por acá veo que Jimena había escrito un mensajito, lo voy a revisar. Con mi marido en general somos súper sociables, harto carrete en casa con los compañeros de curso u otros amigos, siempre buscando juntas, en pandemia full conexión con Zoom, hasta que cedimos que tuvieron un celular a los 11 años. Sí, es una buena, yo estoy muy de acuerdo, un teléfono celular a muy temprana edad no es recomendable, es muy complejo. Ya más o menos ingresando a la adolescencia, creo que por el contexto es importante que uno sí o sí lo haga, eh, por varios motivos. Porque los adolescentes tienden a equipararse con sus compañeros. Y resulta que si yo tengo, por ejemplo, que todo mi curso tiene teléfono, y yo voy, mamá, todos mis compañeros tienen teléfono, ¿por qué yo no, por ejemplo? Empiezan a aparecer esas preguntas y es importante que uno les pueda dar la seguridad y la confianza de que se sientan que no están como diferentes al resto, que se sientan parte también, que no se sientan excluidos o aislados por un fenómeno como ese. Ahora, todo esto de lo que estábamos hablando había surgido, ¿cierto?, por el tema de estimular la sociabilización, porque, como les comentaba, uno de los grandes miedos que yo he visto y de los grandes desafíos en este contexto, en este punto, han sido las fobias sociales, los casos de agorafobia, lo que tiene que ver con los intentos o ideación suicida, que han sido muy explosivos en este último tiempo, y los trastornos del sueño en la adolescencia y trastornos del ánimo. Son de lo que más he visto en este último tiempo, y por eso creo que si uno estimula de forma apropiada la socialización, si uno favorece esos espacios, puede empezar a prevenir grandes problemas que podrían surgir a futuro. Otro tema muy relevante de la parentalidad positiva que por supuesto no se puede dejar de lado es que es un modelo que surge fundamentado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y hay que pensar en perspectiva y la verdad es que estos derechos de los niños, niñas y adolescentes no son tan antiguos. Estamos hablando más o menos 30 años que se instalan, por lo menos a nivel nacional, ¿cierto? Chile se adscribe un año después de la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, y al año siguiente, y estamos hablando más o menos casi 3 décadas, que estos derechos existen. Antes se conversaba del tema, habían antecedentes, pero no estaban establecidos como derechos. Y al día de hoy, pensar en estos derechos no es simplemente, porque son derechos y listo. Lo curioso de esto es que, como no necesariamente pasan otras cosas, pero sí acá, es que estos derechos están establecidos según significativos estudios científicos sobre pautas de crianza apropiadas. Se sabe, por ejemplo, que un niño que trabaja a temprana edad afecta su desarrollo, y eso está estudiado. Se sabe, por ejemplo, que un hijo que no es estimulado tiene tales consecuencias. Se sabe que un hijo que se estimula a través del cariño va a ser más feliz. Y esto científicamente establecido desde la neurociencia, porque hay una sustancia que muchas veces se afecta cuando las personas tienen trastornos del ánimo y tiende a disminuir. Estoy hablando de la oxitocina. La oxitocina es una sustancia que cuando las personas tienen depresión disminuye en el cuerpo. Lo curioso es que esta sustancia se estimula y se produce en el cuerpo con dos cosas, con la actividad física, el ejercicio, o con el afecto y el cariño. Por lo tanto, el ejercer una parentalidad que sea afectiva, cariñosa
estimula la producción de esta sustancia, favoreciendo que tengan mejores sensaciones y percepciones de satisfacción personal, de sensaciones de bienestar propio y a nivel emocional sobre todo. Por lo tanto, también es muy importante de que todo esto que está acá, de alguna u otra forma, tiene fundamentos, tiene una explicación. No es simplemente porque queremos que todos los niños jueguen, no es porque, sino que porque se sabe que el juego, por ejemplo, estimula las habilidades cognitivas, estimula el desarrollo del pensamiento, desarrolla todas las habilidades de razonamiento, lógica, etc. Y yo creo que aquí hay una cosa que también, y esto es tanto un desafío a los colegios como a los padres y a todas las personas que están relacionadas, que es darles un sentido, ¿ya? Yo siempre uso este ejemplo en los colegios, cuando estoy con estudiantes de enseñanza media sobre todo, muchos de ellos me dicen, profe, es que a mí no me gusta matemática, por ejemplo. ¿Por qué no le gusta matemática? No, porque me enseñan puras fórmulas que no sirven para nada. Yo, ¿cómo que no sirven? No, porque el día de mañana yo, por ejemplo, si compro pan, nadie me va a pedir la fórmula al cuadrado del binomio. Claro, si yo pido un crédito tampoco me lo van a pedir. Exactamente, tiene toda la razón. Y yo le digo, ¿y por qué eso no sirve entonces? Me dice, porque no se usa. Y efectivamente, son fórmulas que probablemente muchos de los adolescentes no van a usar. Pero es que ese es el problema. Cuando nosotros creemos que lo que aprendemos es solamente porque tiene un uso, estamos mal. Pensemos en perspectiva y efectivamente cuando un adolescente o cuando un estudiante aprende contenidos, no los aprende porque sí, los aprende porque desarrolla su capacidad lógica, de abstracción, de resolución de problemas, desarrolla las neuronas. Son desafíos que estimulan nuestro cerebro y que nos permiten desarrollarnos de forma integral. Por lo tanto, si nuestros hijos tienen problemas a veces de estudios, por ejemplo, tienen problemas de desempeño, rendimiento escolar, también podemos apoyarlos en el sentido de que entiendan que lo que están haciendo tiene beneficios. Y si les cuestan ciertas cosas, yo los puedo apoyar a través de una dinámica más desde el juego o desde una situación que cotidianamente lo podemos volver un desafío, alguna recompensa, lo que se denominaba cotidianamente refuerzo positivo. Esto de quizá podemos tener algún tipo de premio, alguna cosita que podemos hacer si es que se hacen ciertas cosas bien. Eso también estimula a que muchas veces los hijos puedan comportarse mejor. No significa que todo se premia, pero quizás sí hay aquellas cosas que son más difíciles para que haya un incentivo cuando ellos no lo están viendo. Y por eso le hablaba del propósito, de que los chicos, las chicas vayan creando también una comprensión más clara de las cosas. Otro punto muy, muy, muy importante, y esto también lo destaca Rafael Guerrero, un psicólogo español, que es que cuando uno estimula la crianza, sobre todo ya acercándonos un poquitito a la pubertad o la adolescencia, de 9 a 12 años, y de ahí en adelante, crear espacios de reflexión. ¿Qué es lo que pasa? No la reflexión como un castigo, no, te equivocaste, tienes que pensar en lo que hiciste, no, sino que reflexionar para que puedan tratar de también darle un sentido a su vida. Una de las cosas que yo también veo mucho en los adolescentes al día de hoy es que no entienden para dónde van. Es que tengo que estudiar, que tengo que hacer esto, como porque está establecido, pero no se sienten conformes, no les gusta lo que está haciendo, porque no entienden el porqué. Y eso en gran parte pasa porque a veces no se crean espacios para reflexionar. Lo que dice este psicólogo que les comentaba es que muchas veces en la sociedad actual está como mal visto ponerse a pensar. Si estuviésemos en una junta o en un lugar y yo me quedo en silencio y me pongo a mirar hacia el techo y paro de conversar unos minutos, la gente me va a mirar y se va a preocupar, me va a decir, ¿te pasa algo? En vez de quizá darme el espacio que yo esté reflexionando, pensando. Y es importante que los chicos, las chicas tengan también espacios donde de a poquitito puedan ir estimulando esa reflexión, donde puedan ir de a poco estimulando, ¿cierto?, la confianza que pueden tener sobre aquellas dudas que pueden surgir. Y algo que ya viene en este último punto, que se reemplazan todos estos estilos de crianza que son inadecuados, el estilo autoritario, el demasiado permisivo. Y acá lo que se hace es crear una estructura y una interacción familiar que se basa en el respeto, el diálogo y la comunicación o la empatía. Acá algo que yo destaco mucho es que durante mucho tiempo ciertos padres o madres en su crianza decían, no, ¿por qué no? Porque yo lo digo. Por favor, no lo hagan, no lo hagan. Porque cuando no hay un argumento detrás, sino que hay una sola figura de autoridad, eso produce rechazo en los periodos del desarrollo. Yo tengo que explicarle por qué no. No, pero ¿por qué no? Es que, hijo, mira, tengo un problema, yo no te puedo llevar porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esta cosa, pero podríamos verlo en otro momento. Si yo hablo con él o con ella, si yo le explico,
él va a empezar o ella va a empezar a entender el trasfondo de las cosas y no se va a quedar en esa simplicidad de, bueno, hay una figura de autoridad que de alguna u otra forma me dice esto. Porque lo más curioso es que estas figuras de autoridad, cuando se basan en ese estilo de paternidad o maternidad, a largo plazo desaparecen. Cuando el chico o la chica llegue a la adolescencia o cuando ya esté en ese periodo, no les va a hacer caso, aunque lo diga la autoridad, aunque lo diga quien diga. Pero si ese adolescente entiende el trasfondo, no va a cuestionar esa autoridad, no va a cuestionar el argumento, porque va a entender realmente el trasfondo de las cosas. Al mismo tiempo que uno tiene que dejar de establecer estas frases como clichés que se usan mucho, otra que yo también explico mucho en general a los padres, es que, y probablemente alguien lo ha dicho, pero cuando los adolescentes se mandan una embarrada o cuando tienen una fiesta o algo, y entonces, papá, ¿puedo ir? O mamá, ¿puedo ir? No, pero todos mis amigos van a ir. Y ahí llega el papá o la mamá y le dice, si tus amigos se tiran de un puente, ¿también te vas a tirar? Es una frase muy, muy inapropiada, muy poco precisa, porque tiene dos falencias muy importantes. Uno, que de alguna u otra forma ridiculiza o subestima las capacidades de los hijos. Les aseguro que sus hijos no se van a tirar de un puente porque se tiran sus amigos, se los aseguro. No funciona así. Lo que pasa es que ellos quieren ir a la fiesta porque van sus amigos, pero porque lo pasan bien con sus amigos, porque les gusta compartir con ellos. Entonces yo le digo, si tus amigos se tiran de un puente, tú te vas a tirar. Yo estoy diciéndole básicamente, ¿eres tonto? O le estoy básicamente subestimando sus capacidades. Y él sabe o ella sabe que no es que vaya simplemente porque van a estar, sino que lo que a veces no pueden comunicar bien es que se sienten bien con sus amistades, es que quieren compartir con ellos, que estimula su socialización, y ahí debiésemos poner el foco. Quizás no siempre puede ayudarles, y ahí de a poquitito hay que ir cediendo y dando ese espacio para que puedan lograr consolidar, ¿cierto?, esa autonomía y esa independencia que de alguna u otra forma progresivamente hay que dar. Pensemos también a futuro y recuerden que hay un periodo en el que se habla del síndrome del nido vacío. Esto es cuando los hijos crecen y en un momento los hijos probablemente van a tener su propia vida, sus propias experiencias, sus propias metas y van abandonando la casa, se van a vivir solos. Y entonces muchas veces los padres empiezan a sentir una sensación de vacío, por eso el nido vacío, como que ya no están acá con nosotros, la casa se empieza a sentir más vacía, hay más eco, y eso hay que tener cuidado porque cuando uno no desarrolla esta independencia en los adolescentes o los hijos, produce este efecto de que como yo me volví tan imprescindible, me cuesta después también permitirles autonomía a futuro para que puedan seguir sus sueños. Y eso hay que permitirlo, sí o sí. Ya aproximándonos un poco más hacia el final de la presentación, algunas características que caracterizan efectivamente lo que es la parentalidad positiva tiene que ver con vínculos afectivos cálidos, el cariño, el afecto, el transmitir lo que siento con palabras, verbalizarlo, un entorno estructurado, que haya un orden, una secuencia, ojalá hábitos y hábitos saludables donde yo estimule un buen ciclo del sueño, donde yo estimule la actividad física, una buena alimentación, porque claro, si yo tengo un hijo y que le encanta el McDonald's y lo lleva al McDonald's todo el tiempo, eso también es un problema, porque no se nutre bien. Los adolescentes, los chiquititos, en este periodo evolutivo del desarrollo, necesitan sobre todo una buena alimentación que les permita recibir enzimas, vitaminas, proteínas y todo lo esencial para un buen desarrollo. Y eso hace mucho tiempo que se difunde a través de la televisión, y eso tiene efectivamente toda la razón. Hay que atender a las demandas que hay, pero siempre con dos posibilidades. Atender a la demanda no significa acceder a la demanda. Por lo tanto, mi hijo, mi hija puede tener un problema, yo puedo entender que tiene un problema y esa es la primera parte. Ya lo que vayamos a resolver, tenemos que resolverlo desde el diálogo. Y si yo accedo, tengo que ver por qué accedí también. Y si yo me niego, tengo que explicar también por qué me niego. Para que cuando surja un problema, sepan que su voz importa. Hay muchos adolescentes que uno de los grandes problemas que tienen es que dicen, lo que yo digo no le importa a mi papá, lo que yo digo no le importa a mi mamá. Cuando yo les hablo no me escuchan.
Y eso efectivamente a veces pasa porque los padres o madres con el trabajo, con un montón de problemas, de repente llegan a la casa y claro, mi hijo o mi hija tiene otro problema, me comunica un problema y yo lo miro y digo, qué insignificante, porque mira, la pega están a punto de echarme, pero mi hijo me dice que tiene un problema porque quiere comprarse un teléfono nuevo. Entonces, ahí uno de repente como que deja de escuchar lo que nos quiere compartir, porque a veces encontramos que es un problema minúsculo, pero es que son los problemas que hay en sus periodos y entonces no podemos dejarlos de lado porque nosotros los validemos como menos importantes. Los problemas que están teniendo son relevantes, quizá para nosotros no, pero para el periodo en el que están sí, y tenemos que atenderlos igualmente porque él no entiende que hay otros problemas más complejos, pero que va a ir aprendiendo en el camino, ¿sí? Hay que estimularlos constantemente, apoyarlos en los grandes desafíos que se propongan, hay que reconocerlos y validarlos, que eso va muy de la mano con escucharlos de forma activa, legitimando su opinión. Y ahí uno puede hacer cosas, por ejemplo, así súper explícitas. ¿Qué piensas tú de esto? Pregúntale a sus hijos qué piensan de ciertas cosas para tratar de entender y para estimular, ¿cierto?, que su opinión tiene un grado de relevancia. Obviamente no todo el día, oye, ¿qué piensas de esto, de esto, otro? Sino que de vez en cuando vayan preguntándole para que ellos vayan desarrollando esto. Capacitación de las y los hijos, esto en el sentido no así como de una empresa con bloques de capacitación, sino que crear espacios donde se puedan desarrollar sus competencias y habilidades que de alguna u otra forma a veces necesitan. Si mi hijo quiere hacer tal cosa, no sé, un taller de música, de pintura, de lo que sea, tengo que tratar de entregarle las herramientas para que lo pueda hacer, para que desarrolle esas habilidades que están surgiendo como una motivación intrínseca. Si yo las tomo, probablemente le voy a ayudar a que se pueda ir desarrollando bien. Si no las tomo, corro el riesgo de que a futuro le cueste identificar qué cosas quiere, porque cuando las ha querido, como no las ha tenido, tiene la sensación de que quizás no les convencían, pero cuando logra realmente materializarlas, siente la confianza de aquello. Educar sin violencia, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de violencia, ni aunque sea como sea, la violencia no sería una forma pedagógica apropiada ni adecuada para enseñar. Eh, Se han hecho todos los estudios al presente y lo único que se sabe es que la violencia es un buen factor para condicionar, pero no educa. Y condicionar no es lo mismo que educar. Yo puedo hacer que tenga miedo, por ejemplo, pero eso no va a significar que no lo vaya a hacer. Por lo tanto, la violencia no puede estar bajo ninguna circunstancia y recordar que hay distintos tipos de violencia. La violencia física, pero como también existe la violencia verbal, la violencia psicológica. Creo que acá es súper importante cuando uno habla de parentalidad positiva también hacerse cargo de otras cosas que a veces pasan, que de repente ni siquiera son los hijos, son los padres, por ejemplo, una separación. Hay muchas circunstancias donde los hijos quedan entre medio y los padres no logran entender o atender muy bien a su separación y terminan afectando a los hijos. Yo creo que acá, cuando hay una separación, es fundamental que los padres pongan en primer lugar a los hijos y sobre eso resuelvan sus conflictos. Pero si los dejan de lado y se enfocan solamente en el conflicto, por lo general los hijos sufren muchísimo. Por lo tanto, tiene que también estar esa concepción de que la educación sin violencia implica también atender esas situaciones. No es que, yo no le pego a mi hijo, yo no soy violento. Pero cuando yo le subo la voz, por ejemplo, innecesariamente, cuando yo minimizo sus intereses, cuando yo no presto atención a sus necesidades, obviamente que también hay otros tipos de expresión que pueden sentirse violentos. Aceptar, obviamente, todo lo que tiene que ver con el periodo de que no siempre vamos a ser perfectos, que nos podemos equivocar en la paternidad o la maternidad, que de alguna u otra forma tenemos que ser capaces de ir aprendiendo de los errores o del proceso, ser asertivos, una comunicación que nos permita de una forma adecuada transmitir lo que sentimos, pensamos, y de forma inversa también recibir lo que nuestros hijos o hijas piensan o esperan, comunicarnos constantemente, estimular la comunicación, y si nuestro hijo o hija no quiere, no forzarla, eso es importante, sobre todo en la adolescencia, que a veces los padres se desesperan un poquitito y empiezan a pedirlo. Siempre mantener la empatía. Recuerden que uno cuando ya va creciendo, los problemas, las experiencias cambian, pero si uno estuviese en los zapatos de un niño o niña, quizás estaría enfrentando la realidad de otra manera. Por lo tanto, también hay que pensar en el periodo en el que están y por qué están sintiéndose así. Y la escucha activa. Todo lo que nos digan es importante, desde lo más mínimo a lo más máximo.
Acá yo a veces lo pongo como un ejemplo, sobre todo por los casos quizá más graves, pero resulta que hay un caso que yo conocí en una familia donde los padres hablaban y le estaban enseñando, por ejemplo, educación sexual a su hijo de temprana edad, y era una chiquitita que le hablaban, por ejemplo, de que los genitales eran la galleta. Y resulta que hubo una chiquitita que empezó a ausentarse del colegio y antes de ausentarse, a un profesor fue y le dijo que se sentía mal por su galleta, porque se la habían quitado. El profesor en el colegio no entendía nada, porque estamos hablando de un curso de muy temprana edad, creo que era segundo o tercero básico, y la chiquitita empezó a faltar, el colegio no entendía muy bien por qué había faltado, y resulta que esta chiquitita lo que le había comunicado al profesor era literalmente que le estaba compartiendo que ella había sido víctima de una situación de abuso, pero por no hablarlo con propiedad, por no explicar las cosas bien, esa situación no pudo encauzarse antes, no pudo prevenirse. Es decir, cuando nosotros enseñamos también tenemos que enseñar de forma integral y obviamente que hay una predisposición y hay una creencia familiar sobre cómo cada familia querrá educar en ciertos temas, pero la sugerencia es que sí se tomen todos los temas. El cómo podrá variar, pero sí creo que, por ejemplo, la educación en salud sexual es muy importante a temprana edad para evitar, por ejemplo, que mi hijo a futuro crezca o violente a sus compañeras o viceversa. Educar en salud sexual no significa decirles que tienen que tener una vida sexual temprana, sino que tiene que ver con explicarles que hay distintos periodos, distintos desafíos, que su cuerpo va a cambiar, que tiene que respetar el cuerpo de las otras personas, que nadie puede tocarle sin su consentimiento, etc. O sea, esto no significa que si yo hablo de salud sexual con mis hijos, los voy a estimular a que tengan vida sexual, sino que en el momento que ocurra, cuando eso pase, lo van a hacer de forma saludable. De hecho, aunque no quisieran, hoy en día, y esto es como un dato importante, igual que lo tienen que saber, los estudios demuestran que a nivel nacional los inicios de la vida sexual en los adolescentes está comenzando a los 13 años. Es la edad promedio donde inicia la vida sexual activa de los adolescentes. 13 años, en promedio. Por lo tanto, si la vida sexual está empezando a tan temprana edad, el no hablarlo temprano es complejo. Y si yo creo que hablarlo estimula la sexualidad, no hablarlo es peor, porque ya a los 13 años ya lo está haciendo, o un gran porcentaje están comenzando. Sobre todo por la vida de hoy en día, donde la sexualización de la mayoría de las cosas está muy a flor de piel en casi todo. Y hay que tratar de tener perspectiva para que esto vaya evolucionando de una forma adecuada. Así que en ese punto, fundamental educar en las emociones y educar de forma integral. Lo que tiene que ver con la educación de las emociones es súper interesante. Aquí hay muchísimos libros en general que uno puede leer. Todo lo que tenga que ver con educación emocional es muy interesante, creo yo, sobre todo en la paternidad y maternidad. Y acá hay dos cositas que yo les quería compartir. Hay una teoría que es la teoría de la expresión facial de las emociones que nos dice que el ser humano tiene 6 emociones básicas: felicidad, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y asco. Si yo siento cualquiera de estas emociones, las voy a expresar en cualquier parte del mundo de igual forma. Cuando yo estoy feliz, en China, en Timbuktu, donde sea, la gente se va a dar cuenta que estoy feliz. Si yo tengo asco, igualmente en cualquier parte del mundo. Lo curioso es que yo podría estar triste y fingir una sonrisa. Por lo tanto, las emociones no solamente se expresan con la expresión facial, sino que tienen un trasfondo fisiológico. Y eso es lo que demuestra el enfoque del emoting, que nos dice que cuando las personas experimentan una emoción, la forma en que se explica el cambio de la emoción es a través de nuestra respiración. Según este modelo, existen 6 emociones básicas que no son las mismas que les estoy mostrando aquí en la imagen, sino que son felicidad, tristeza, miedo, enojo, erotismo y ternura. Esas serían las 6 emociones básicas según el modelo Alba Moting, y este nos dice que si nosotros experimentamos una emoción es porque nuestra respiración se está afectando, para bien, para mal, dependiendo de la situación, porque toda emoción igual tiene un propósito. Pero si yo, por ejemplo, estoy muy enfadado, ¿cómo puedo regular mi enfado? Respirando de una forma apropiada. Uno puede estimular el llanto, la tristeza con su respiración, uno puede estimular el enojo con su respiración y uno puede estimular la calma con la respiración. Por lo tanto, enseñar herramientas de respiración, modelos de meditación, mindfulness o algún recurso similar nos puede ayudar a que nuestros hijos e hijas, cuando se enfrenten a una situación compleja y sus emociones estén desbordándose, nosotros les hayamos entregado herramientas para que no se desborden y puedan contener eso que están experimentando, principalmente, como les decía, a través de la respiración.
Y esto también está estudiado desde la neurociencia de la respiración, como les comentaba. Esto tiene explicación científica, tiene validez científica, y cuando uno respira de forma apropiada, el cerebro se oxigena, la sangre en el organismo se oxigena, permite una amplitud y precisión para pensar las cosas que nos están pasando, y estimula una respiración, ¿cierto?, que favorece un estado emocional más neutral o de calma. Por lo tanto, enseñar estas herramientas de respiración es fundamental. Una que es la más compartida por lo general en el presente es la recomendada por la OMS, que es la respiración de 3 tiempos. Son 3 tiempos, 3 segundos de inspiración, 3 de mantener y 3 de exhalar. Esta respiración, si uno la realiza entre 3 a 11 minutos en el día, cambia absolutamente el estado emocional que la persona va a experimentar durante todo el día, ¿sí? Y uno puede tomarse unos 3 minutitos para hacerlo, por ejemplo, con los hijos, quizá en la mañana, en la noche, en algún momento. Respiremos juntos. Y acá uno les puede contar una historia a los chicos, por ejemplo. Recuerden que a los niños les gustan mucho las metáforas, los cuentos. Y si uno les dice, ¿tú sabías, por ejemplo, que estamos acá porque estamos respirando? Si nosotros dejamos de respirar, ya no vamos a estar acá. Entonces, hay que agradecerle a la respiración. ¿Y cómo le podemos agradecer? Pensando en ella unos minutitos. ¿Te parece si nos sentamos juntos, nos tomamos las manos, por ejemplo, y respiramos hasta 3? Mantenemos 3 segundos el aire para que el aire sepa que lo queremos en nuestro cuerpo. Y ahora vamos a botarlo para volver a ir a buscarlo, por ejemplo. No sé, uno puede ir contándole alguna forma, alguna manera que nos parezca atractiva para que quieran participar de un ejercicio de respiración. Mientras más temprana la edad, más fácil es instalar una dinámica como esa. Mientras más adolescente o más grande, más se empieza a complejizar porque quieren más independencia. Pero igual se puede hacer. Finalmente, lo que uno debiese tratar de hacer es estimular, en principio, la educación integral. Y esto es más o menos con lo que yo les había hablado al inicio: transmitirle valores, responder a sus necesidades básicas, a su salud, a su bienestar, a su alimentación, a la sensación de seguridad, permitirle su autonomía, desarrollar su autoestima, reconocer sus logros, valorarlos, legitimar lo que tienen que decir, legitimar su experiencia. Hablar de salud sexual, hablar de la socialización, hablar de la importancia que tienen, de los propósitos, de la importancia también de la reflexión, para que se puedan también ir creando en su desarrollo de una forma apropiada. En la medida que uno estimula todo esto, uno no puede sentir que no lo ha hecho bien, porque esto es la base de lo que uno tiene que hacer como padre o madre, es crear contextos, un espacio para que su hijo se pueda desarrollar de una buena forma. Ese es el principal rol, crear un contexto suficientemente adecuado para su desarrollo integral. Y en la medida que uno ha creado ese espacio, ya lo que viene después también tiene que ver con la autonomía. Y esa autonomía pasa básicamente por de a poquitito ir dándole esa independencia, de a poquitito ir dándole esa seguridad y confianza para que tome las riendas también de su vida. Porque recuerden que, como les decía, los hijos, las hijas crecen y en algún momento también van a necesitar su propio espacio. Van a desarrollar quizá su propia familia y no van a estar ahí siempre quizá como los niños que uno los sigue viendo. Que pese a que crecen, uno como padre, madre siempre los va a seguir viendo muy niños. Y a veces cuesta entender que cuando tienen 14, 15 años ya no son los chiquititos, chiquititas que uno veía antes. Por lo tanto, hay que abrirse esa experiencia. Solo me queda 2 cosas. Primero, agradecer la invitación a Natalia, a la Caro, por la coordinación, por el espacio, a todas las personas que se conectaron, por la participación igualmente que hubo en ese momento que le hice una pregunta. Contarles que si alguien tiene dudas o tiene inquietudes sobre el tema o le gusta de a poquitito acceder a alguna información sobre salud mental, nosotros tenemos una cuenta en la consultora que se llama Educación Quimeras. De a poquitito subimos algunas informaciones sobre salud mental en general en la cuenta. Agradecerle a la Universidad Andrés Bello que dispone básicamente estas instancias. Y lo último que quería compartir es que yo al inicio hice un par de trucos de magia, así como un poco al aire, como este de como sacar cartas de la boca, por ejemplo, o el otro truco que tuvo un problema, porque necesito fuego para poder hacerlo. Yo no tengo fuego encima, creo que quedó en algún lugar, así que no lo puedo hacer, o va a aparecer esta flor que les mostraba.
no se preocupen, lo que quería transmitir con eso es que absolutamente todos los trucos que yo he hecho o que pudiese haber hecho tienen una explicación. Por ejemplo, el truco de sacar cartas de la boca, si ustedes lo quieren hacer con sus hijos, que es muy bueno, para llamar su atención, porque estimula la sorpresa, es tomar las cartas en la mano y da la sensación que salen de la boca. Entonces, si uno lo finge con un estornudo, una tos, ni se nota. Hay otros trucos que les quería mostrar, pero no pude por otros motivos. Pero lo curioso de esto es que, como les decía, todos los trucos que yo he hecho, me sean aproximadamente unos 200 trucos de magia distintos, pero lo interesante de esto es que todos tienen explicación. O sea, son juegos. Son juegos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les decía, a mí me gusta la magia. Y les estoy diciendo que esto no es magia. ¿Por qué lo hago? Porque realmente quiero que también siempre piensen en dónde realmente está la magia. La magia no está en las cartas, no está en las monedas que desaparecen, no está en los imanes o cosas que se hacen. La magia está en lo cotidiano. La magia está en esos momentos del día a día, donde uno comparte, por ejemplo, con sus hijos, un abrazo, decirle te amo, mirarlos a los ojos, cuando su hijo el día de mañana logren sus metas, sus objetivos, cuando ustedes están compartiendo, por ejemplo, la puesta de sol, un cafecito, un tecito, tomando once, ahí están los momentos mágicos realmente. Así que a veces yo sé que por los distintos desafíos que uno tiene en la vida, pierde de vista estos asuntos. A veces estamos muy enfrascados en nuestros problemas y dejamos de ver realmente lo que es importante, que es el cariño, el afecto, los vínculos, nuestras personas cercanas, y ahí es realmente donde está la magia. Así que les invito a que también, por supuesto, no dejen de ver dónde está la magia y que no la traten de buscar donde no está, ¿sí? Dicho todo eso, hemos llegado al final de la presentación. Espero que les haya gustado la instancia, que lo hayan pasado bien, que les haya servido, por supuesto, sobre todo. Y antes de cerrar también quisiera saber si es que hay alguien que haya tenido o que tenga alguna duda, alguna inquietud, alguien que quiera compartir algo. Antes de finalizar, le cedo el espacio y la palabra para que podamos hacer el cierre. Jimena, adelante. Está silenciada, sí. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias por la charla. De verdad, estos espacios es súper bueno que el colegio lo trate de abordar. Es una pena y una lástima que son pocos siempre los apoderados los que se conectan, pero te agradezco el tiempo, te agradezco los tips. A uno le va ayudando, fortaleciendo, guiando, como dices tú, nadie tiene el manual ni el libro gordo de petete cómo ser papá o mamá, uno no nace con eso, uno lo va viendo de su propia experiencia y de lo que le va tocando en la vida. Y nada, me quedo con muchas cosas súper buenas de lo que planteaste. Mi marido se quedó con el truco de las cartas, si es que también viendo desde lo que planteaste, ya estuvimos conversando un par de cosas que dijimos, ok, vamos a reforzar por acá. Nosotros tenemos una sola hija, al menos de segundo matrimonio de mi marido, él tiene una hija mayor. Y nada, pues muchas gracias, te agradezco la instancia y tu tiempo también. Perfecto, muchas gracias Jimena. Por ahí también voy viendo gente que se conectó desde los teléfonos, obviamente no aparece el nombre, pero me alegro que haya tenido buena recepción de la actividad. Como una pequeña suma, no era lo que quería, pero hay otro truco que también se puede aprender muy fácil, una moneda, la mano. Se chupan un poquitito la mano, cierran la mano y la moneda desaparece. Pero si hacen así, pues no aparece. Muy sencillo, básicamente, cuando uno cierra la mano, con el pulgar empuja la manito acá y la moneda queda aquí. Y luego la toman y la muestran por el medio. Muy fácil también de realizar. Y sobre todo a los chicos les gusta cuando uno hace una cosa así como que al tiro les produce una sensación de oh, ¿qué pasó? A veces sirven para captar su atención. Así que ojalá que también lo pueda tomar por ahí. Ahí agradezco también los comentarios de Loreto, de Paula. Me alegro que haya tenido la recepción y bueno, también como les había dicho, yo les agradezco de vuelta, sobre todo a Natalia y a la Caro por la gestión de la actividad y probablemente quizás nos podamos encontrar en otras oportunidades con otro tipo de actividades más adelante. Así que yo por mi parte ahora quisiera ver si
si la Carol o Natalia en particular quieren decirles algo también. Felipe, agradecer la instancia, también agradecer a los padres que tuvieron la posibilidad de conectarse. Efectivamente, muy atingente la charla, la conversación muy amena y efectivamente siempre se agradece la posibilidad de tener estos espacios para aprender, porque también se aprenden nuevas cosas y nuevos tips, como se decía por ahí, para enfrentar la parentalidad. Agradecer también a Carolina y Carolina es la anfitriona, por lo tanto ella da el cierre porque se está grabando igual. Ella tiene que hacer, nos tiene que echar de alguna manera de la Exactamente, sesión. sí. Así Yo lo que voy a echar tranquilamente. Pueden Oye, muchas comenzar gracias a... Natalia por la oportunidad, gracias Felipe por esta excelente charla, siempre es un gusto escucharlos. Uno siempre aprende algo nuevo. Muchas gracias a todos los apoderados que asistieron y que se mantuvieron en la charla. Se sabe que es tarde, que vienen del trabajo, que están cansados, así que los vamos a dejar volver a su rutina, no sin antes volver a darle las gracias. Muchas gracias a todos. Voy a dar por terminada la reunión. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense. Un abrazo. Chau, chau. Chao, muchas gracias, hasta luego. chao, chao. Chao a todos, gracias.